Vamos a seguir hablando de la reforma electoral, aunque aún no conocemos propiamente la propuesta formal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya adelantó que va a buscar eliminar a los legisladores plurinominales, reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y tentativamente reducir el gasto de los partidos políticos, como lo mencionaba Marco Antonio Baños hace un ratito. Pero también que por ahí se abre una puerta al financiamiento privado, ya lo comentábamos. Y claro que no lo íbamos a descartar este tema de nuestra mesa de debate esta noche, porque por lo que le doy la bienvenida a los legisladores. Mariana Benítez de Morena, hola, bienvenida. Mónica, Mariana, Juan como Pablo, siempre. Juan Zavala de Movimiento Ciudadano. Juan Pablo, buenas noches. Y Federico Doring, el que has de venir ronco de la gritadera de toda la semana del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? ¿Quieres que te diga cómo, buenas noches, ¿quieres que te diga cómo vengo? ¿Cómo vienes? Extenuado de tanto. No, pues ya lo veo. Juanpa, aquí seguimos. Pues bueno, yo quisiera comenzar por la integración de este grupo de personas a quienes ha encargado la presidenta, encabezada por Pablo Gómez, redactar esta reforma. Porque no hay voces de la oposición, Mariana. Y no sé si todo Morena esté de acuerdo con eso, particularmente quienes han estado en otros partidos, como es tu caso. Es que, a ver, yo creo que estamos leyendo cosas distintas. Porque en muchas reformas electorales, pues el Ejecutivo Federal, la presidenta en este caso, pues tienen la posibilidad o el derecho de hacer un planteamiento de saque, ¿sí? Porque no olvidemos que pues habrá que pasar por el Congreso de la Unión y las legislaturas tratándose de una reforma constitucional. Entonces, ella va a hacer un planteamiento, trae claro cuáles son algunos de los aspectos que debe de contener esta reforma electoral. Entonces, dentro de su propio equipo de trabajo, propone que hagan un saque. Pero ¿sí? ¿a poco dentro del equipo de trabajo le van a decir, no, yo no estoy de acuerdo? No, por eso, pero o sea, lo que voy es, este no es el momento probablemente, ella lo está haciendo así, no es el momento de estar incluyendo a sociedad civil, porque va a ser una primer propuesta. Es ¿sí? que tendría que ser al Así contrario, ¿no? Tendría que ser desde el primer momento que se... No necesariamente, ¿sí? Yo lo que concibo es que una vez que ya se llegue a una propuesta que además va a pasar por el tamiz de la opinión pública, de la sociedad, se ha dicho, lo escuché a Pablo Gómez, que se va a consultar también a la ciudadanía sobre cuáles son los principales reclamos de una reforma electoral. Y entonces vendrá otra etapa, ¿sí? Otra etapa importante, profunda en el Congreso, donde ahí sí serán llamados sociedad civil, expertos electorales. Entonces va a pasar lo mismo que con la elección judicial. O sea, se le va a preguntar a una ciudadanía que tiene un desconocimiento total de leyes electorales. No creo que sea un desconocimiento total. A ver, desde siempre, yo he estado en muchas reformas electorales. Recuerdo la del 2007. Exactamente. Desde entonces, ya estamos hablando de casi 20 años. Ay Dios, ya suena muy lejos. Sí. Desde entonces, un principal reclamo siempre ha sido el financiamiento a los partidos políticos y el costo de nuestra democracia electoral. Pero las voces opositoras existían desde el primer momento en y de esos hecho debates. la reforma, Mariana, la del 2007 precisamente vino de una demanda de la oposición, Exacto. de quienes perdieron esa elección, dijeron, oye, el esquema de comunicación política en el país es inequitativo, está muy cargado hacia los derivó privados, del fallo del tribunal hacia las televisoras, y entonces hubo un proceso de reforma. Y que en ese momento el partido en el gobierno, que era el PAN, dijo, entrémosle a una de acuerdo, reforma. Aquí están haciendo al revés. Viene desde quienes ganaron, desde quienes tienen 24 gubernaturas de 32. Tienen el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, las dos cámaras, la mayoría de los congresos de los estados, y desde ahí van a venir a plantear una reforma. Entonces, porque ha sido un reclamo ciudadano de muchos años. Bueno, y hay que recordar, la propia presidenta fue un compromiso de su campaña y cuando lo anunció, entonces ella está digamos, ella lo anunció, esto no es nuevo, no es como que se le ocurrió una reforma, ella anunció que iba a hacer también una reforma electoral. Sí, entonces, bueno, yo creo que aquí habrá que estar abiertos a que
cuál va a ser el saque que se va a lanzar, qué es lo que también la ciudadanía va a decir. La ciudadanía va a decir que cueste menos, ¿sí? Y habrá que también analizar cómo, entonces, bajo esa demanda ciudadana, cómo se va a traducir en un nuevo sistema electoral. La gran preocupación tiene que ver con el socavar a la democracia, tiene que ver con las funciones del INE, tiene que ver con la organización de las elecciones, tiene que ver con el fortalecimiento o no de la oposición dentro de esas mismas voces. Y creo que, a ver, en esta parte ciudadana, lo que estamos escuchando y por parte de los especialistas y las personas que han ocupado cargos en el INE es atenta contra la democracia, por lo menos de saque, por lo menos lo que sabemos que va a venir. A ver, yo tendría ahora sí que otros datos. Mira, para mí no es más que una burda cortina de humo. ¿Qué han dicho? Que la van a presentar, si bien les va en octubre. El decreto tiene una duración hasta el último día de septiembre de 2030. O sea, no lo debemos de tomar en serio. ¿Qué dijo la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados en la sesión de esta semana? ¿Qué dijo el Verde y el PT? No el PAN. No tiene caso pronunciarnos de algo que no existe. Como nadie conoce la redacción, no podemos discutir lo que no existe, pero sí, ahora que citando a Reyes Heroles, la forma es fondo. A ver, la presencia del bañagatos de Jesús Ramírez ahí, como el elemento primordial de censura, de ataque a los valores democráticos, de libertad de prensa, de libertad de expresión, de derecho a la información, el que se encarga de golpear y desinformar a los ciudadanos todos los días, no tiene cabida ahí. Y no solo él, Merino. Merino es un politólogo que se gana la vida como consultor electoral, enorme conflicto de interés. La reforma del 2007, les recuerdo, que nosotros, aunque no reconocía el PRD ni Andrés Manuel a Calderón, le dimos a González Oropesa una posición en la sala superior de una ponencia de una mujer muy destacada hoy día, Yanino Talora, y les dimos a la pluralidad y al reconocimiento de los que no votaron por el PAN una posición democrática, a pesar de que no reconocían al gobierno. Esa es la enorme diferencia, Mónica. Nosotros construimos una reconciliación y el fallo de la sala superior que decía de los medios de comunicación, y se prohibió la participación de particulares como el doctor Simi, porque el doctor Simi había tenido tantos votos como la diferencia entre Calderón y López Obrador. Y para que nunca se volviera a atravesar un doctor Simi que les arrebatara votos a la izquierda, se prohibió ese modelo de comunicación política y se prohibió la injerencia si no era a través de firmas como después fue con el Bronco. Entonces no la podemos tomar en serio, nosotros no la tomamos en serio, es un mero distractor. Yo diría, para terminar esta primera intervención, se va a violar la palabra empeñada de Rosa Isela Rodríguez. Rosa Isela Rodríguez le dijo a la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, le pueden preguntar al diputado Monreal, delante de todos, después de la reforma del nepotismo, porque el reclamo de todas las fuerzas políticas es que nos sorprendieron con una reforma en materia de nepotismo sin hablarla antes. Y lo que dijo el gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación es, no va el gobierno de la República, jamás, Mónica, jamás a volver a presentar este sexenio una reforma que no se hable previamente con todas las fuerzas políticas. Eso no está en el bodrio publicado por la presidenta Sheinbaum y las fuerzas políticas todas no estamos incluidas y nadie nos ha invitado ni siquiera a escuchar nuestras propuestas, que en materia electoral tendríamos muchas y que nos parecen que son prioritarias más allá del financiamiento. Sí, y yo creo que en este tema, como dice Federico, la forma importa. Y lo que ha estado diciendo Pablo Gómez en distintas entrevistas durante esta semana previa es, tenemos una mayoría y la vamos a hacer valer. Nadie les está diciendo que no, tienen los votos. Pero me parece que en materia electoral, pues tiene que ver con las reglas de acceso al poder. Es distinto a muchas otras reformas que se pueden plantear en materia de seguridad, de agua, de energía, que ahí puede imperar la visión del partido en el gobierno. Pero en este caso estamos hablando de las reglas. Es muy importante que todos estemos de acuerdo porque todos vamos a jugar en este juego que se llama democracia. Y lo que ha dicho Pablo Gómez, de nosotros no tenemos por qué estar consultando, no vamos a platicar, reduciendo absolutamente todo a exconsejeros del INE cuando hay una preocupación, creo que genuina, bueno, ustedes la han manifestado, de la sociedad, pues en este tema, Morena, porque más hay mucha trampa en este tema del dinero. Número uno, porque Morena lleva 9 años siendo el partido más caro del mundo. Llevan 30,000 millones de pesos de financiamiento público. Y resulta que cuando llegan, después de 9 años de haber accedido al poder, que nadie se los criticó, por cierto, y ahora que ganan en una segunda ocasión la presidencia de la República, dicen, pero es que nos parece muy caro. Andrés habría aguantado 18 años, sobre todo. No, del sin 6 al financiamiento 18, público, ¿no? Sin financiamiento público. Claro que no. ¿Cómo habría recorrido el país? Y nos parece correcto que haya un financiamiento público. Oye, podemos revisar si no, pero lo que aquí es muy tramposo es decir, oye, nos parece muy caro, ¿por qué no empezamos a consultar también qué tan caro es el Congreso?
si le reducimos asesores a los diputados? ¿Cuánto tienen las coordinaciones parlamentarias? Es decir, ese argumento pues también lleva, si se va a poner toda opción, ¿por qué no nada más ese tipo de cosas? Y en el tema del Congreso, la representación, con las pluris, el tema de la representación es importante, María. A ver, sí, es que yo siento que aquí se está hablando, digamos, de extremos. O sea, yo insisto en colocar, esta es una reforma que la presidenta ha pedido a un equipo de ella. Hágame un diagnóstico, porque aparte se tiene que hacer un diagnóstico, hágame un recuento de cuál es la opinión ciudadana y hagamos una propuesta. Una propuesta que va a pasar, por supuesto, y aquí es donde ya veo, donde todo se empieza a descomponer, que creen que va a llegar la reforma, por supuesto que tiene que ser consensada con todas las fuerzas, porque incluyendo lo que tú mencionabas, los partidos aliados, pues también van a tener que sumarse a algo que y no se me considere de consenso. Ni vamos a discutir el tema porque no existe. Y yo creo que está consciente de eso la presidenta. Inclusive yo leía ayer unas declaraciones de Pablo Gómez, sí diciendo, pero se está leyendo como que todo va a pasar en un solo momento y no. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que ya tengan un diagnóstico y ideas de saque de lo que digamos, como temas generales de lo que va a contener, entonces se irá sumando, y no se diga en el Congreso, habrá un parlamento abierto. Una reforma de esta naturaleza no va a poder pasar así, digamos, sin escuchar las voces, incluyendo de la oposición, incluyendo a nuestros aliados, incluyendo, por supuesto, pero la yo ciudadanía. insisto, en este diagnóstico tendría que estar incluido las voces de la oposición. No puede ser nada más un diagnóstico hecho a conveniencia del partido en el poder. Tenemos 30 segundos para una conclusión cada uno. A ver, Qué qué bueno que dijo lo que dijo, porque queda claro que no es más que un distractor de la barredora y la narcopolítica de Adán Augusto. En eso nos quieren distraer, para eso lo inventaron esto, y para darle un hueso a Pablo Gómez, que el inútil que no se dio cuenta que Alfonso Robo lavaba el dinero de los cárteles y compraba los precursores chinos desde la UIF. Pues en eso nos quieren distraer en agosto. Nosotros no vamos a caer en la provocación. Si vamos a discutir una reforma electoral, la prioridad del PAN, desde ahorita te digo cuál es. Hay que sacar al narco de las elecciones, hay que hacer que ustedes no hagan campaña con el huachicol fiscal y que no sigan ganando a la mala con el narco elecciones en este país. Esa es la prioridad del PAN y eso no lo va a querer discutir Sheinbaum. Yo la reto públicamente, eso es lo que el PAN quiere, sacar al narco de las elecciones. Y si eso está en la mesa, podemos discutir todo lo demás. Dos temas rápidamente. A lo mejor si este fue el primer día del gobierno o el primer día de esta legislatura, pues yo le tomaría la palabra a Mariana y diría, qué bueno que lo vamos a discutir en el Congreso. No hay que discutir una propuesta de la oposición, una, Mariana, una. Y he presentado yo, ¿cuántas reservas le han aprobado a la oposición? Idénticas a las de Morena y votan por ni siquiera discutir. Y número dos, en todo este tema, porque ya están evidentemente perfilando la reforma, dicen que hay muchos impresentables como plurinominales y que ahí está Lito Moreno y bueno, muchos del PRI y del PAN, que estamos nosotros de acuerdo que son absolutamente impresentables. Esperemos que en su diagnóstico también vengan Cuauhtémoc Blanco, porque votaron para que no se le investigara por acusaciones de violación, y Adán Augusto López, acusado de poner a un jefe criminal al frente de la Secretaría de Seguridad en Tabasco. Ahí están los plurinominales de Morena. 30 segundos, Mariana. Yo creo que no es sorpresa, no es una cortina. Ella lo anunció desde antes de ser presidenta, que iba por una reforma electoral. Yo coincido en que son muchos los desafíos que tiene nuestro país en materia electoral. Hay que cerrar el paso al dinero sucio que casos hemos visto ya los pues en todos, como en Tamaulipas, por ejemplo, en Tamaulipas, ahí tenemos también muchos casos desde que estaba Cabeza de Vaca y Estados, a ver, creo que en lugar de echar ahí culpas, yo creo que debemos que coincidir en que esto es un fenómeno, digamos, transversal y hay que cerrar la puerta a que dinero malo llegue a las campañas, pero eso no nada más es. También tenemos que fortalecer, bajar el costo de la democracia, fortalecer que no haya duplicidad en las funciones y escuchar a Marco Baños. Vamos a ver, una cosa es que el INE ahorita solamente organiza las elecciones a nivel federal, pero si va a atender las locales y las municipales, porque te escuchaba hace rato, bueno, tendrá que dejar una estructura permanente para atender eso. Entonces, todo eso se tiene que ver. No hay que, yo creo que hay ejemplos como la última ley de telecomunicaciones donde se revisó a profundidad y se escucharon todas las voces en un parlamento abierto y no me digan que no. Entonces, yo creo que ese es el modelo por donde tenemos que seguir para construir esa reforma electoral. Un comentario muy breve. Claudia Sheinbaum ya tiene un pecado. Cuando fue jefe de gobierno, cambiaron el código electoral y con el mismo plurito de la austeridad desaparecieron 5 áreas del Instituto Electoral.
Voy a mencionar nada más dos, Mónica. La de fiscalización y la de equidad de género. Eso fueron las prioridades de austeridad democrática. En la Ciudad de México no hay un área de fiscalización del distrito local y no hay una sola área que promueva las acciones afirmativas de las minorías ni que garantice la paridad y equidad de género en las contiendas electorales a las mujeres. Esa es su austeridad. Bueno, nosotros en el Congreso, que además hay mayoría de mujeres, vamos a estar muy pendientes de que sobre todo nuestras causas, que es la paridad, que es combatir y prevenir la violencia política, eso no sufra lamentablemente ningún no ha ocurrido. descalabro, sino al contrario, No ha podido con Cuauhtémoc Blanco, ojalá y ahora sí se lamentablemente pongan del lado de las no mujeres. pasó. Yo les agradezco muchísimo a los tres. Gracias, Juanpa. Ya se nos acabó el tiempo y sin duda vamos a seguir debatiendo en esta mesa este tema que, como bien dices, Mariana, pues esto está apenas, es un saque, no un muy buen saque, pero apenas vamos comenzando.